Seguro que si entraste a este video te gustaría conocer los acontecimientos de las guerras mundiales. Por eso aquí te traemos un video explicando la historia de los mayores conflictos bélicos de la historia. Comenzamos. Primera Guerra Mundial. Como mencionamos en anteriores videos, el incidente que desencadenó la guerra ocurrió el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo, con el asesinato del heredero de la corona austrohúngara, el archiduque Francisco Fernando, y su esposa la duquesa Sofía Chotek. Al principio, este incidente fue tomado como uno menor. Las otras naciones ni siquiera se interesaron en lo ocurrido. Después de todo, en Austria-Hungría siempre ocurrían este tipo de asesinatos. Pero el 3 de julio de 1914, con el funeral del archiduque y la duquesa, los generales austriacos se dieron cuenta de que habían buscado una excusa para atacar Serbia desde hace mucho tiempo, y aunque no pudieron aprobar la responsabilidad de los serbios en el asesinato de Sarajevo, logran convencer al jefe del Estado Mayor austriaco. Por eso, el 28 de julio de 1914, en la invasión de Austria-Hungría a Serbia, comienza la guerra. Existieron dos bandos en esta. Por un lado, la Triple Alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Y por otro lado se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en la fila de uno u otro bando, según avanzaba la guerra. Italia, el imperio del Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Otro cambio que podemos mencionar es que la Triple Entente cambió su nombre a los aliados, tras la firma de un pactado en Londres. Pero ¿por qué se dieron las demás potencias en entrometerse en el conflicto de Serbia y Austria-Hungría? Pues no solo se tomó en cuenta lo que fue el fin del heredero de la corona austrohúngara, sino que también estaba en juego las pertenencias del territorio de las potencias. Por ejemplo, Alemania poseía pocos territorios alrededor del mundo, por lo que decidió apoyar a Austria-Hungría y demostrar su voluntad y la de su ejército. Por consecuencias, hoy en día muchos territorios pertenecen a lo que ese entonces eran las potencias de Europa. Después de una ofensiva alemana en el occidente, el 11 de noviembre de 1918 terminaría lo que hasta en ese momento fue la guerra más devastadora de la historia de la humanidad. Este día, Alemania aceptó firmar el armisticio, lo que supondría una derrota para ellos, sin embargo no una rendición. Aunque el armisticio puso fin a los combates en el frente occidental, la guerra terminó completamente el 28 de junio de 1919, cuando se firmó el Tratado de Versalles, donde se estipulaba que las potencias centrales debían aceptar toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra. Este tratado de paz fue firmado por más de 50 países. Según datos oficiales, se pueden afirmar que fallecieron unos aproximados de 9 millones de soldados y 7 millones de civiles en la Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Alemania quedó muy perjudicada con el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, ya que una gran parte de la responsabilidad económica, moral y física se la llevó esta nación, por lo que los deseos de expandirse para ganar territorio y ponerse de nuevo en lo alto de las potencias era muy grande. Esta guerra inició el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Alemania a Polonia. Fue el primer territorio que Hitler quiso conquistar como la Alemania nazi. Desencadenó toda la ira de la nación en su primer atentado. Esto produjo la inmediata declaración de guerra de Francia con la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Commonwealth a la Alemania de Hitler, mejor conocida como Tercer Reich. De 1939 a 1940, después del incidente en Polonia, Alemania logró anexarse a una gran cantidad de territorios del continente europeo, derrotando a los ejércitos de varias naciones como Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia,
cumpliendo así el sueño de Alemania de formar un imperio enorme, aunque no tan grande como Hitler buscaba. En 1939, Japón se une a las potencias del eje. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte de Estados Unidos, por lo que Japón solo le quedaba echarse hacia atrás o ir a la guerra, y eligió la segunda. En 1941, los japoneses atacan base secreta estadounidense de Pearl Harbor y se declara la guerra entre Estados Unidos y Japón. Así fue como dos naciones que no querían entrar en conflicto alguno decidieron unirse a la Segunda Guerra Mundial. La nueva ideología nazi, escrita en el libro Mi lucha por Adolf Hitler, fue considerada casi como un evangelio y llegó a tal punto que Alemania tomara la decisión de deshacerse de la cuestión judía. Este hecho tan devastador se conoce como el Holocausto. Ocurrió a partir de 1941 y se calcula la muerte de 5 o 6 millones de judíos en todos los territorios ocupados por Alemania en Europa. El Holocausto se extendió hasta el fin de la guerra. El Imperio alemán cometió muchos errores que lo encaminaron a la derrota. La sed de poder de Hitler fue demasiado grande y en un punto quiso conquistar potencias casi impenetrables para su ejército. Al ver a su ejército tan cerca de la derrota, el 30 de abril de 1945, Hitler se disparó a la cabeza con un arma de fuego. Sin su líder, sin territorios y con pocos soldados vivientes, el 8 de mayo de 1945 termina la Segunda Guerra Mundial en Europa con la firma de la capitulación alemana de mayo de 1945, la rendición de Alemania. Fue firmado por los representantes de la mayor parte de las Fuerzas Armadas de Alemania y por los aliados. Sin embargo, la Segunda Guerra continuaba entre Estados Unidos y Japón. El 6 y 9 de agosto de 1945, ataques nucleares por parte de Estados Unidos a Japón fueron lanzados. 2 bombas nucleares por parte de Estados Unidos en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Esta operación tan devastadora dejó unos 246.000 muertos y tenía como objetivo buscar la rendición de Japón para así terminar la Segunda Guerra Mundial de una vez por todas. Y así fue. El 2 de septiembre de 1945 se firmó la rendición de Japón por 4 países: Estados Unidos, Reino Unido, República de China y la Unión Soviética. Así acaba el conflicto más devastador del planeta. Fue el conflicto bélico más grande de la historia humana, en donde participaron la mayor parte de naciones del mundo, incluidas todas las potencias de esa época. Se ofrecen estimaciones de 55 a 60 millones de fallecidos, casi octuplicando las defunciones de la Primera Guerra Mundial. También es importante destacar las diferencias y semejanzas de las dos guerras. En cuanto a las similitudes están: en las dos guerras Alemania tuvo un peso enorme y aún más en la segunda, ya que ellos fueron los responsables de causarla en primer lugar. Los escenarios de las dos guerras también parecen tener cierta similitud, ya que ambos se dan principalmente en el centro de Europa. En cuanto a las diferencias, los países que participaron en las dos guerras varían. Mientras que en la Primera Guerra participaron las potencias del Entente, Gran Bretaña, Francia, Serbia y Rusia imperial, a las que más tarde se unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, contra las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, a las que más tarde se incorporaron la Turquía otomana y Bulgaria. En la segunda participaron los países del eje, Alemania, Italia, Japón, Rumania, Hungría y Bulgaria. Finlandia, Austria era parte de Alemania, Tailandia y los países aliados, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Primera Guerra Mundial tuvo un lapso de más o menos 4 años. Sin embargo, la segunda duró poco más o poco menos de 6 años. Por supuesto que las dos guerras se diferencian mucho por la extensión y devastación de estas mismas. La Segunda Guerra Mundial, al ser el conflicto más trágico de la historia, supera a muchos aspectos de la primera. Esto incluye el efecto político y económico, la tecnología usada y la cantidad de fallecimientos. En la Primera Guerra Mundial, el país que comenzó todo fue Austria-Hungría. Sin embargo, la segunda la comenzó Alemania.
La Segunda Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico de toda la historia en aceptarse autorización para usar armas nucleares. Esperemos sea el último también. Muchas gracias de nuevo por escucharnos. Nos alegra tenerte a ti aprendiendo acerca de estos hechos. Adiós.